Galileo, aquellas mareas eran más que el flujo y el reflujo de los océanos de la Tierra. Eran su evidencia de que la Tierra realmente se mueve. Existen mareas, argumentaba Galileo, porque la Tierra se mueve alrededor del Sol, y desarrolló una teoría con todo detalle que explicaba cómo sucedían exactamente las mareas. Teoría que Galileo consideró como el punto álgido de su carrera científica. Pero si hubiera tenido razón, solo habría una marea alta cada día, y ocurriría justamente a mediodía. La triste verdad es que la teoría de Galileo sobre las mareas era toda papel mojado. Las mareas avanzan y también retroceden, pero como muy bien se puede comprobar con solo un poco de paciencia y de observación, lo hacen 2 veces al día. Para entender ese comportamiento de las mareas, es preciso una mirada más amplia. En el sistema Tierra-Luna, la Tierra y la Luna giran alrededor de un centro de masa común, punto que de hecho se encuentra en el interior de la Tierra a unos 3/4 de distancia entre el centro de la Tierra y su superficie. El extraño movimiento oscilante de la Tierra, visto desde esta perspectiva, es realmente una órbita kepleriana del centro de la Tierra alrededor del centro de masa del sistema Tierra-Luna. Pero solamente el centro de la Tierra está exactamente en la órbita correcta. En el lado más próximo a la Luna, la gravedad de esta es demasiado fuerte, y el agua de ese lado es atraída hacia ella formando un abultamiento. En el lado opuesto, la gravedad de la Luna es demasiado débil para mantener el agua en su sitio, y así allí también se abomba hacia afuera tratando de escapar. Cuando la Tierra oscila alrededor del centro de la gravedad Tierra-Luna, también está girando sobre su propio eje, y al hacerlo pasa por debajo de esas protuberancias. En los lugares donde la Tierra en su rotación pasa debajo del agua que se ha elevado, ocurren las mareas altas. Y en los puntos entre ellos se suceden las mareas bajas. 2 mareas altas y 2 mareas bajas cada día. Y cada día también el Sol juega su papel en el continuo drama de las mareas. Como la gravedad del Sol tira fuertemente de la Tierra, igual que la de la Luna, contribuyen las mareas de la misma forma que la del Sol, aunque el Sol sea mucho mayor. El efecto del Sol es aproximadamente la mitad que el de la Luna, porque está a mucha más distancia de la Tierra. En luna llena y en luna nueva, la Tierra, el Sol y la Luna se encuentran en línea recta, y entonces los efectos del Sol y de la Luna sobre las mareas se refuerzan el uno al otro y dan lugar a las pleamares más altas y a las bajamares más bajas. Altas y bajas, las mareas suben y bajan porque la Tierra se mueve. Al escribir su teoría, Galileo no se equivocaba al alzar su pluma en defensa de Copérnico. Aquella era una batalla aislada, pero por lo menos en principio no estaba solo. En 1618, 2 años después de que la Iglesia amonestara a Galileo, advirtiéndole que cesara de enseñar tan peligrosas ideas, Johannes Kepler publicaba un libro llamado La Armonía de los Mundos. Más que un argumento sobre la verdad de Copérnico, aquel libro era la prueba de Kepler de que él mismo no había estado viviendo una mentira. Kepler no solo intentaba desenvolver y exponer los secretos del universo, trataba de conjuntarlos y explicarlos todos en un libro que fuera una síntesis de geometría, música y astronomía que abarcase todo. Desde Platón y la Edad de Oro, ninguna obra podía equipararse a la ambiciosa naturaleza de La Armonía de los Mundos de Kepler. Y cuando Newton escarbó en las ideas de Kepler, encontró tesoros matemáticos de incalculable valor. Puede que haya sido tedioso examinar cuidadosamente una música que no se podía oír, fantasías que no se podían entender y modelos planetarios que se entendían aún menos. Pero qué remunerador debe haber sido desenterrar las 3 leyes de Kepler. Según Newton, la primera ley de Kepler decía que las órbitas de los planetas eran elipses. La segunda ley establecía que el radio vector de un planeta barría áreas iguales en tiempos iguales. Y finalmente la tercera ley decía que el cuadrado del período de cualquier planeta es proporcional al cubo de su semieje mayor. Pero, ¿por qué?
Integrando la segunda ley de Kepler a lo largo de un periodo completo, se obtiene que el periodo de un planeta es proporcional al área de su órbita, pero también es inversamente proporcional al cociente entre el momento cinético y la masa. Esta relación es verdadera para muchas formas de movimiento. Por ejemplo, sería cierta si el sistema solar girase como un cuerpo sólido y todos los planetas tuvieran el mismo periodo. También sería verdadera si los sistemas solares giraran como un vórtice, con cada planeta teniendo el mismo cociente entre su momento cinético y su masa. Entonces, el período de cada planeta sería proporcional al cuadrado del área de su órbita. Es también verdadera en el caso del movimiento real de los planetas. Este movimiento, producido y dirigido por la ley universal de la gravitación de Isaac Newton, presenta una órbita elíptica cuyo tamaño depende del cociente L partido por M. Así, finalmente, 4π al cuadrado, la constante gravitatoria y la masa del Sol relacionan t al cuadrado con a al cubo en cada planeta. La tercera ley de Kepler relaciona los períodos de los planetas con el tamaño de sus órbitas. Y es una relación sencilla, elegante y en conjunto profunda. Por supuesto, la historia de la ciencia se puede ver como una serie de conexiones igualmente penetrantes. La arriesgada conexión entre una idea copernicana y la teoría de las mareas de Galileo. La conexión entre el Sol ascendiendo, la Luna ascendiendo y las mareas ascendiendo sobre la Tierra. La conexión entre estos tres unidos y encadenados en una órbita eterna. La conexión entre las órbitas de todos los planetas y las tres leyes de Kepler del movimiento planetario. La conexión entre las tres leyes de Kepler que explican cómo se comportan los planetas y las leyes de Newton que explican el porqué. Y finalmente, desde la ley de la caída de los cuerpos de Galileo a la tercera ley de Kepler, a la mecánica de Newton y a su ley universal de la gravitación, la conexión explica el universo mecánico. Es también verdadera en el caso del movimiento real de los planetas. Este movimiento, producido y dirigido por la ley universal de la gravitación de Isaac Newton, presenta una órbita elíptica cuyo tamaño depende del cociente L partido por M. Para Galileo,
Aquellas mareas eran más que el flujo y el reflujo de los océanos de la Tierra. Eran su evidencia de que la Tierra realmente se mueve. Existen mareas, argumentaba Galileo, porque la Tierra se mueve alrededor del Sol, y desarrolló una teoría con todo detalle que explicaba cómo sucedían exactamente las mareas. Teoría que Galileo consideró como el punto álgido de su carrera científica. Pero si hubiera tenido razón, solo habría una marea alta cada día, y ocurriría justamente a mediodía. La triste verdad es que la teoría de Galileo sobre las mareas era toda papel mojado. Las mareas avanzan y también retroceden, pero como muy bien se puede comprobar con solo un poco de paciencia y de observación, lo hacen 2 veces al día. Para entender ese comportamiento de las mareas, es preciso una mirada más amplia. En el sistema Tierra-Luna, la Tierra y la Luna giran alrededor de un centro de masa común, punto que de hecho se encuentra en el interior de la Tierra a unos 3/4 de distancia entre el centro de la Tierra y su superficie. El extraño movimiento oscilante de la Tierra, visto desde esta perspectiva, es realmente una órbita kepleriana del centro de la Tierra alrededor del centro de masa del sistema Tierra-Luna. Pero solamente el centro de la Tierra está exactamente en la órbita correcta. En el lado más próximo a la Luna, la gravedad de esta es demasiado fuerte, y el agua de ese lado es atraída hacia ella formando un abultamiento. En el lado opuesto, la gravedad de la Luna es demasiado débil para mantener el agua en su sitio, y así allí también se abomba hacia afuera tratando de escapar. Cuando la Tierra oscila alrededor del centro de la gravedad Tierra-Luna, también está girando sobre su propio eje, y al hacerlo pasa por debajo de esas protuberancias. En los lugares donde la Tierra en su rotación pasa debajo del agua que se ha elevado, ocurren las mareas altas. Y en los puntos entre ellos se suceden las mareas bajas. 2 mareas altas y 2 mareas bajas cada día. Y cada día también el Sol juega su papel en el continuo drama de las mareas. Como la gravedad del Sol tira fuertemente de la Tierra, igual que la de la Luna, contribuyen las mareas de la misma forma que la del Sol, aunque el Sol sea mucho mayor. El efecto del Sol es aproximadamente la mitad que el de la Luna, porque está a mucha más distancia de la Tierra. En luna llena y en luna nueva, la Tierra, el Sol y la Luna se encuentran en línea recta, y entonces los efectos del Sol y de la Luna sobre las mareas se refuerzan el uno al otro y dan lugar a las pleamares más altas y a las bajamares más bajas. Altas y bajas, las mareas suben y bajan porque la Tierra se mueve. Al escribir su teoría, Galileo no se equivocaba al alzar su pluma en defensa de Copérnico. Aquella era una batalla aislada, pero por lo menos en principio no estaba solo. En 1618, 2 años después de que la Iglesia amonestara a Galileo, advirtiéndole que cesara de enseñar tan peligrosas ideas, Johannes Kepler publicaba un libro llamado La Armonía de los Mundos. Más que un argumento sobre la verdad de Copérnico, aquel libro era la prueba de Kepler de que él mismo no había estado viviendo una mentira. Kepler no solo intentaba desenvolver y exponer los secretos del universo, trataba de conjuntarlos y explicarlos todos en un libro que fuera una síntesis de geometría, música y astronomía que abarcase todo. Desde Platón y la Edad de Oro, ninguna obra podía equipararse a la ambiciosa naturaleza de la armonía de los mundos de Kepler. Y cuando Newton escarbó en las ideas de Kepler, encontró tesoros matemáticos de incalculable valor. Puede que haya sido tedioso examinar cuidadosamente una música que no se podía oír, fantasías que no se podían entender y modelos planetarios que se entendían aún menos. Pero qué remunerador debe haber sido desenterrar las 3 leyes de Kepler. Según Newton, la primera ley de Kepler decía que las órbitas de los planetas eran elipses. La segunda ley establecía que el radio vector de un planeta barría áreas iguales en tiempos iguales. Y finalmente la tercera ley decía que el cuadrado del período de cualquier planeta es proporcional al cubo de su semieje mayor. Pero, ¿por qué?
Integrando la segunda ley de Kepler a lo largo de un periodo completo, se obtiene que el periodo de un planeta es proporcional al área de su órbita, pero también es inversamente proporcional al cociente entre el momento cinético y la masa. Esta relación es verdadera para muchas formas de movimiento. Por ejemplo, sería cierta si el sistema solar girase como un cuerpo sólido y todos los planetas tuvieran el mismo periodo. También sería verdadera si los sistemas solares giraran como un vórtice, con cada planeta teniendo el mismo cociente entre su momento cinético y su masa. Entonces, el período de cada planeta sería proporcional al cuadrado del área de su órbita.